Hoy concluimos una serie titulada Más Profundo. Recuerden que cuando hablamos de profundidad, estamos hablando de intimidad, de cercanía. Nos referimos a ir más allá. Cuando hablamos de ir más profundo en nuestra relación con Dios, estamos esperando, estamos deseando que sea afectado lo más esencial de nuestras vidas. Como hijos de Dios, debemos anhelar estar más cerca de Dios. Como hijos de Dios, debemos desear intimidad con Él, cercanía con Dios, para que nuestra vida sea afectada para bien, para que nuestra relación con Dios crezca. Y esos frutos de dicha relación se puedan manifestar en nuestra vida. Debemos romper con la rutina religiosa. ¿A qué nos referimos con rutina religiosa? Bueno, a dejar de hacer cosas para Dios y permitir que Dios comience a obrar y a manifestarse a través de nosotros. Debemos anhelar y permitir que Dios guíe nuestra vida a su propósito, para que a través de esa dirección que Dios va marcando, pues ese propósito de Dios sea más evidente, se materialice en nosotros. Muchos cristianos están sedientos por Dios, pero no han sabido canalizar, no han sabido disfrutar, aprovechar esta bendición que Dios nos da de tener comunión con Él. Y quiero iniciar este tema compartiendo con ustedes una breve anécdota. Y presten mucha atención. En una ocasión, un hombre iba caminando por una calle y logra divisar a un pequeño niño mirando hacia todo lugar. Y lo notó desesperado. Este hombre se acercó al niño porque pudo discernir que posiblemente estaba perdido. Y cuando se acerca, él le pregunta: niño, ¿estás perdido? ¿Estás buscando a alguien? A lo que el niño le responde que sí, que estaba buscando a su papá, que lo había perdido de vista por un momento y ya no lo encontraba. Entonces el hombre le dice: quiero hacerte unas preguntas. ¿Por casualidad tu padre es un hombre de tal y cual forma? Y el niño le responde: sí. ¿Y estaba vestido de tal manera? Y el niño: sí, mi papá estaba vestido así. Le dice: pues tengo una noticia para ti. Muy pronto vas a encontrarte con tu padre, porque una calle más arriba había un hombre con las mismas características que estaba igual que tú, buscando a alguien. Se notaba igual que tú, desesperado por encontrarte. Esta anécdota nos habla personal, íntima y directamente a nosotros, porque este debe ser nuestro caso. El caso, la situación que estaba viviendo este niño debe ser la nuestra también. Tú y yo debemos estar buscando a Dios desesperadamente, con todo nuestro corazón, como este niño estaba buscando a su padre. Y no debe ser para ninguno de nosotros una sorpresa de que nuestro Padre también anda buscándonos a nosotros. Que Dios está deseoso porque le encontremos, porque podamos tener una estrecha, íntima y cercana relación con Él, más allá de todo esquema religioso que se nos pudo haber presentado anteriormente. Muchos de nosotros nos relacionamos con Dios según esa rutina religiosa que nos han mostrado, pero Dios quiere hacer notar que la manera en la que nos podemos relacionar con Él es diametralmente diferente a lo que posiblemente se nos ha enseñado. La vida de Jacob es un ejemplo fundamental, directo y necesario para todos aquellos que estamos en la búsqueda de Dios. Por eso yo le invito a que me acompañen a Génesis capítulo 32, versículo 22, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Y dice el verso 23, que los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía, todas sus pertenencias. Jacob se quedó solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo,
y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Repito, ¿qué dijo Jacob? No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? A lo que respondió Jacob, él respondió y dijo: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Usted sabe que en todo este pasaje, para mí la parte más esencial e importante es la que acabamos de leer. Porque aquí lo que el Señor nos está mostrando es que Jacob estaba delante de él y no lo conocía. ¿Qué le respondió este hombre? ¿Por qué me preguntas mi nombre? En pocas palabras, ¿acaso no te has dado cuenta? ¿Y qué hizo? Y lo bendijo allí. El verso 30 nos dice que Jacob recibió una revelación. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. ¿Por qué? Porque dijo: he visto a Dios cara a cara. El día menos pensado, en el momento que quizás yo consideraba menos propicio. Y ha sido preservada mi vida. Amén. He visto a Dios cara a cara. Es mi deseo que a través de este mensaje en tu corazón se produzca una sed profunda por Dios. Y que esa sed te lleve a buscarlo desesperadamente y con todo tu corazón. Y que al encontrarlo jamás te apartes de él. Amén. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por qué preguntas quién soy? ¿Acaso no te das cuenta que está delante de ti Dios? Esto es muy común. Muchas personas están cerquísimas de Dios y no se dan cuenta. Por ejemplo, vienen a la iglesia, vienen un poquito distraídos, no se organizaron bien, llegaron tarde a la iglesia. Todo el que llega tarde a la iglesia no puede aprovechar al máximo lo que el Señor desea hacer en sus vidas. Porque la adoración inicia desde bien temprano, preparándonos a tiempo, llegando a tiempo, porque Dios lo ve todo. Recuerda que Dios no escucha tu alabanza ni recibe tu adoración sin antes mirar tu corazón. Y cuando tenemos una vida en orden, todo está en orden. Entonces, resulta que muchas veces nosotros hacemos el esfuerzo por hacer las cosas bien. Pero Dios quiere que nuestra relación con Él sea más que un esfuerzo. Dios quiere que tú y yo aprendamos a disfrutar nuestra relación con Él, que nos deleitemos en Él. Pero para que esto suceda, tú y yo debemos acercarnos a Él, estar cerca de Él, tener un encuentro con Él, porque es en el encuentro con Dios donde se produce el cambio. Es en el encuentro con Dios donde somos transformados y donde somos bendecidos, donde dejamos todo vestigio de rutina religiosa y dejamos de hacer cosas para Dios. Y comenzamos a ver cómo Dios comienza a hacer cosas en nosotros, cómo Dios comienza a obrar en nosotros, cómo Dios comienza a hacer la diferencia en nosotros. Y si hemos luchado durante muchos años y no hemos visto cambio, es porque lo hemos estado haciendo con nuestra propia fuerza. Y es tiempo de que nos rindamos a Dios, que nos rindamos delante de Él, que le creamos, que entendamos que Él desea guiar nuestra vida y provocar un cambio que transforme todo nuestro ser. Jacob estaba desesperado por un cambio, a tal punto que estuvo dispuesto a perder la vida. Y le dijo a este hombre con el cual luchó, estando solo:
Yo estoy desesperado por un cambio. Y he notado que en ti hay algo especial. Porque si él no hubiese notado algo especial en ese hombre, no le hubiese dicho, hasta que no me bendigas, no te vas. Y ese fue el clamor que salió del corazón de Jacob. Porque estaba desesperado, estaba cansado de ser el mismo engañador, de andar huyendo. Estaba cansado de vivir la vida que le había tocado. Estaba cansado de seguir la misma tendencia de pecado y de sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Estaba cansado de arrastrar la pesada carga del pecado sobre sus hombros. Y vio una oportunidad y la aprovechó. Como tú y yo tenemos que aprovechar en este día la oportunidad que Dios nos está dando. Porque estamos delante de Él y Él nos está preguntando, ¿acaso no te has dado cuenta que estoy aquí delante de ti y no estás aprovechándolo? ¿Acaso no te has dado cuenta que deseo bendecirte, que deseo cambiarte, que deseo ungir tu vida, pero tú te resistes e insistes en vivir a tu manera? Insistes en seguir esa trayectoria que sabes que no te ha dejado nada bueno. Insistes en seguir la trayectoria de tus padres, que tú sabes muy bien lo que ha producido en tu vida. Y no es maldición generacional. Se llama consentir el pecado de los padres. Seguir practicando lo que sabemos que no está bien. Y hasta que no se produzca en nosotros el mismo clamor que se produjo en Jacob. Bendíceme Dios porque no me voy de este lugar hasta que no me bendigas. No vamos a ver los resultados. Pero nosotros nos conformamos con lo más fácil. Quejarnos. La gasolina sube, la comida está cara, todo el mundo está en mi contra, nadie me toma en cuenta, nadie se ha dado cuenta lo bueno que soy, mi esposo no me quiere, la esposa no me trata bien y todo es quejándome, hasta que Jacob entendió que no era Raquel el problema, que no era Lea, que no había sido la mala decisión de su madre, ni mucho menos la bendición de su padre, que no había sido Labán, que no habían sido todas las cosas que él había adjudicado como infortunio, mala suerte, sino que él había insistido en vivir a su manera hasta que entendió que algo debía cambiar, que algo debía ser diferente. Y Dios hoy te está dando la oportunidad de que se rompa una tendencia de pobreza, de necesidad, de escasez en tu vida. Dios te está dando la oportunidad de que esa carga de tristeza que tú llevas sobre tus hombros se rompa de una vez y por todas. Pero las cosas no van a suceder porque sí. Es necesario que entendamos que Dios nos ha llamado a clamar, a reconocer nuestra condición de pecado. Porque cuando está el reconocimiento viene la sanidad. Y ahí comenzó un nuevo proceso de Dios en la vida de Jacob, que resultó en la bendición extraordinaria de su vida, hasta el punto que lo hizo padre de una nación, padre de multitudes, un hombre próspero, un hombre que murió en paz. Y quiero decirte en este día que te puedes ir a la tumba con toda esa carga. Y eso a Dios no lo va a afectar, porque ya Dios ha publicado claramente cuál es el camino por el cual tú y yo debemos andar. Y no pretendas presentarte delante de Dios con una queja, porque Dios va a traer delante de ti todas las veces que te dio la oportunidad de ver un cambio y tú insististe en seguir viviendo a tu manera. A Dios no lo podemos engañar, porque Él está con nosotros en las buenas, pero también cuando no nos conviene que Él esté con nosotros. Así que es necesario que prestemos mucha atención a lo que el Señor desea enseñarnos en este día. Jacob, nieto de Abraham, hombre muy famoso en Israel y en toda la historia del pueblo hebreo y hasta en nuestras vidas, porque es reconocido por todos nosotros como el padre de la fe. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y este hijo Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob era el más joven de los mellizos, hermano de Esaú. Un muchacho que si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que era quieto y mimado. Esaú era el favorito de su padre. Un hombre fuerte, un hombre de casa,
un hombre que trabajaba arduamente. Jacob era el preferido de su madre, el consentido, el cual provocó que su madre lo cuidara en exceso. Cuidado madres cuando cuidan a sus hijos en exceso y los miman y los protegen demasiado y comienzan a idear el futuro y a consentir el futuro de sus hijos y lo privan de sus responsabilidades, porque esto va a traer consecuencias funestas sobre la vida de tus hijos. Cada quien tiene que aprender a luchar en la vida, tiene que aprender a levantarse en la vida, y cada quien tiene que recibir el mismo afecto de parte de sus padres. No hay hijos más especiales que otros, es que cada hijo es diferente, y usted tiene que aprender a querer a sus hijos con sus diferencias. Isaac no aprendió esta lección a tiempo, mucho menos su esposa Rebeca, porque ella consintió a Jacob y Isaac consintió a Esaú y provocó una división, esto entre ambos. ¿Y quién era el responsable de esta división? Los padres, porque los padres son los responsables de las actitudes, el aprendizaje y el comportamiento de los hijos. Entonces, a Rebeca se le ocurrió una idea, en un momento en el cual la vista de Isaac había sido grandemente afectada y él ya no podía ser responsable del hogar. Decidió delegar autoridad sobre su hijo primogénito, Esaú. Cuando Rebeca supo esto, le dijo a Jacob: vamos a engañar a tu padre. Yo te voy a hacer de pieles y tú te vas a presentar delante de él. Te voy a hacer una vestimenta y tú te vas a pasar por Esaú para que tu padre te bendiga, para que recibas tú la bendición. Antes de esto, Jacob, que se había dado cuenta de lo importante que era la bendición de su padre y que él no tenía la oportunidad de recibirla por encima de Esaú, decidió negociar la primogenitura y se la intercambió y le dijo a su hermano: yo te voy a dar este cocido. Un día que él venía del campo cansado, hambriento, yo te voy a dar este cocido y si tú lo quieres, cómetelo, disfrútalo, pero dame tu primogenitura. Quizás Esaú pensó: la primogenitura no se vende así. Yo te voy a engañar, me voy a comer el cocido y luego hablamos. Esaú posiblemente estaba jugando, pero Jacob no. Él iba en serio. Y como él la vendió, él la tomó y la hizo suya. Y el día en el cual Isaac decidió bendecir a su hijo Esaú, se presentó Jacob. Y su madre le había hecho una vestimenta de pieles, porque Esaú era lanudo, tenía mucho cabello, mucho pelo. Pero Jacob no. Esaú sí era peludo, pero Jacob no. Entonces, la madre, que sabía que la vista de Isaac era limitada, decidió engañarlo con su hijo. Cuando Esaú se entera de esto, Jacob tiene que huir de su presencia porque él lo iba a matar. Se llenó de ira su corazón, porque ya Isaac había bendecido a Jacob con todo. Jacob huye a Aram, también guiado por su madre, a refugiarse en la casa de su primo. No, perdón. Labán era hermano de Rebeca. Entonces, Labán era padre de dos hijas, de Lea y de Raquel. Jacob, cuando llega a Aram, huyendo de su hermano, se enamora de Raquel, no de la mayor de Lea. Pero Labán dice: no es verdad, que yo voy a casar a la más joven y voy a dejar a la más grande soltera. Entonces, luego de la fiesta y la celebración, él envía a Lea, no a Raquel. Entonces, cuando el hombre despierta y ve que no es Raquel,
la niña de sus ojos, el delirio de sus ojos, pues se molesta. Porque él había acordado con Labán trabajar 7 años por Raquel. Y ahora le dieron a Lea. Entonces Labán, ni corto ni perezoso, le dice, bueno, si tú quieres tanto a Raquel, trabaja 7 años más. Y yo te la doy. Trabajó 14 años a servicio de su tío por la mujer que amaba. En este proceso le nacieron 11 hijos. Y él prosperó grandemente. ¿Por qué la Biblia muestra esto? Porque la Biblia enseña que lo que tú siembras, eso cosechas. Él engañó a su hermano y salió huyendo. ¿Y qué fue lo que hicieron con él cuando llegó a Harán? Lo engañaron. Pero como a él lo engañaron, un día él decidió irse de ese lugar, porque había prosperado mucho, y porque ya no quería estar con su suegro Labán, y decide huir de noche, y llevarse todas sus pertenencias, sus hijos, sus mujeres y todo. A lo que provoca un violento encuentro con Labán y Jacob. Porque Labán le dice, ¿y por qué tú me engañaste? Y Jacob le dijo, bueno, pero tú no puedes hablar de engaño porque si a eso vamos, tú me has engañado mucho. Y comienza una discusión violenta entre ellos. Labán estaba molesto porque Raquel se había robado sus ídolos, pero Jacob no lo sabía. Y esto provoca una discusión hasta el punto en el cual ellos logran ponerse de acuerdo y establecer una línea divisoria sin que uno afectara al otro. Y terminaron así este encuentro violento y de mucha dificultad. Pero Jacob seguía siendo un engañador. Seguía siendo la misma persona. Cuando él despide a Labán, su suegro, y sigue su camino en dirección a la tierra de su padre, resuelto a provocar un cambio en su vida porque no quería seguir siendo la misma persona, no quería seguir huyendo, sucede algo muy especial. Es importante resaltar que en el tiempo en el cual Jacob huye de su hermano, él tiene un sueño, donde ve una escalera, en el tope estaba Dios, y de esa escalera subían y descendían ángeles. Y él tuvo esa visión de Dios, donde Dios se reveló como el Dios de sus padres. Y Dios le dijo, tú vas a volver a la tierra, pero donde vas yo te voy a guardar y yo te voy a bendecir. Dios le dio una promesa. Pues entonces cuando Jacob está de regreso a la tierra de su padre Isaac, es donde tiene el encuentro con el ángel que nosotros leímos hace un momento. La lucha con el ángel de Dios. Y en esa lucha se produce un cambio en su vida. Dios le dejó una señal de ese encuentro para que él nunca lo olvidara. Nosotros vivimos procesos en nuestra vida, procesos difíciles, y esos procesos van dejando marcas en nosotros. Y esas marcas, lejos de hablar de derrota o de sufrimiento, son la evidencia de lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido. Y esa experiencia nos permite medir el crecimiento, el desarrollo, la forma en la que Dios nos ha preservado, el cuidado que Dios ha tenido de nuestra vida. Y la evidencia del proceso de Dios en nosotros. Jacob luchó con el ángel, luchó hasta rayar el alba. Y Dios le dio una promesa, yo voy a cambiar tu nombre. Tú vas a dejar de ser la misma persona. Luego él se encuentra con Esaú y le pide perdón. Ellos se reconcilian, pero a la vuelta a la tierra de su padre, a Betel, se produce un encuentro de Jacob con Dios. Un encuentro donde se materializa la promesa que Dios le había dado. Porque Dios le dijo, tú te vas de la tierra, pero tú vas a volver. Y en el tiempo que estés fuera, yo te voy a bendecir, pero tú vas a regresar. Y fíjese las palabras que Dios le dice. En Génesis 35:10, Dios le dijo, tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel,
y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán a ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Jacob, que significa suplantador, dejó de ser el mismo engañador de siempre y pasó a ser Israel, que significa el hombre que ha visto a Dios. Génesis muestra que Jacob tuvo 3 encuentros con Dios. El sueño que tuvo cuando salió huyendo de Esaú, el encuentro que tuvo con el ángel de Dios en Peniel, y este último encuentro en Betel, que fue definitivo para su vida. Lo que nos enseña es que Dios desea marcar la diferencia en nuestra vida como lo hizo con Jacob. Y es a través de nuestra experiencia con Dios que las cosas van a cambiar en nuestra vida. Las cosas no van a cambiar porque sí. Así como no cambiaron porque sí en la vida de Jacob. No fue que Dios lo bendijo y punto. Dios lo llevó a entender que algo debía cambiar. Dios lo llevó a entender quién era él. Dios lo llevó a comprender que él no podía seguir siendo el mismo engañador. Engañó a su hermano, engañó a su padre, engañó a su suegro y a todo el que encontraba en el camino lo engañaba, porque era parte de su naturaleza. La condición con la cual nosotros estamos luchando es parte de nuestra naturaleza. Y la razón por la cual me tomé este tiempo para hablarte brevemente del proceso de la vida de Jacob es para que entienda que las cosas no van a cambiar porque sí. Jacob recibió la promesa por medio de un sueño. Jacob tuvo un encuentro con Dios, pero el cambio vino cuando Dios cambió su naturaleza, cuando Dios confrontó su vida y logró ese cambio en él que era necesario. Le dio una nueva identidad, le dio un nuevo nombre. Y es lo mismo que nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que hoy día hace el Espíritu Santo con nosotros cuando provoca la regeneración espiritual. Cuando por medio de la palabra de Dios tú y yo somos confrontados, nuestra vida se llena de fe y somos cambiados, somos lavados. Somos limpiados de toda nuestra culpa, de toda nuestra condición. Dios desea provocar un cambio radical en nuestra vida, así como lo hizo en la vida de Jacob. En algunos de nosotros, ese cambio es un despertar. Es un despertar porque nunca habíamos tenido antes un encuentro con Dios. Es un despertar porque Dios está comenzando a hablar cosas que antes no conocíamos, que no manejábamos, que no era parte de nuestra vida, que no era parte de nuestra naturaleza, que no era parte de nuestra relación con Él. Jacob pudo haber oído del Dios de su padre y del Dios de su abuelo, pero ya estaba comenzando a relacionarse con el Dios de su abuelo y con el Dios de su padre. Y no es lo mismo haber oído acerca de Dios que encontrarnos con Dios. A muchos de nosotros nos está pasando lo mismo que le pasó a Jacob. Estamos delante de Dios y no nos estamos dando cuenta, porque nos han hablado de Él, pero no le conocemos. Y por eso este ángel del Señor, esta manifestación de Dios física delante de su siervo, en este momento le dice: tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes delante de quién estás. Jacob estaba siendo sincero. Él no conocía a Dios, pero él estaba desesperado por Dios. Así como la historia de ese niño que te conté hace un momento, andaba en búsqueda de su padre desesperado. Así andamos nosotros por la vida desesperados, muchos buscando a Dios y otros buscando a Dios sin saberlo, porque andamos en búsqueda de la felicidad, de la paz, del gozo, de la estabilidad, y no sabemos que solamente Dios nos puede dar esas cosas.
y otros estamos conscientes de que es Dios que va a provocar un cambio en nuestra vida y andamos buscándolo, pero andamos haciéndolo a través de la religión. ¿Qué es la religión? La religión es el intento del hombre acercarse a Dios. Si tú vas al diccionario, el diccionario define la palabra religión como el conjunto de normas de fe correctamente organizadas. ¿Pero organizadas por quién? Por los hombres. La religión no es mala. Malo es el hombre que utiliza la religión para manipular a otros hombres, a otras personas. Si insistimos en encontrar a Dios por medio de los procesos religiosos, no lo vamos a encontrar. Por medio de las fórmulas humanas, no lo vamos a encontrar. Porque Dios desea producir un despertar en nosotros. Dios desea sacudirnos. En algunos Dios desea provocar un avivamiento, porque le han conocido, pero se han apartado de Él. En otros desea provocar un despertar, porque no le conocían, pero es el tiempo de conocerle. Dios desea hacer un cambio de fondo en tu vida. Dios desea provocar un cambio radical desde tu interior. La religiosidad busca afectar lo que se ve. Cómo visto, cómo hablo, cómo me comporto, cómo canto, cómo predico. Eso es religión. La religión busca afectar la forma. La fe que Dios quiere mostrarnos, el cambio que Dios quiere provocar en nuestra vida es de fondo. Porque Dios sabe que cuando cambia nuestro corazón, cambia todo lo demás. Por eso no te enfoques en la forma de la gente, cómo viste, cómo habla, qué hace, qué no hace. No te enfoques en esas cosas, porque Dios tampoco está mirando esas cosas. Dios está mirando el corazón de la gente, porque Dios sabe que si ese corazón que nosotros tenemos cambia, todo lo demás va a cambiar. Por eso Dios no le dijo a Jacob, deja de robar, deja de engañar, deja de timar. Si Jacob hubiese sido dominicano, para que entendiera, Dios le hubiera dicho, deja tu tigueraje. Dios no hubiera hecho nada de eso, porque Dios sabía que eso no iba a producir un cambio. Y muchas veces estamos luchando con la gente a través de las cosas que se ven. Deja de hacer esto, y al niño le estamos diciendo, deja de comportarte así, deja de hablar así. Y a la esposa, no me hables así, no me trates así. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. ¿Puede el tío mudar su piel? ¿Puede el leopardo renunciar a sus manchas? ¿Puede el hombre pecador dejar su pecado? De ninguna manera. El cambio viene desde adentro, cuando Dios lo hace. Por eso Dios lo que le dijo a Jacob, yo te voy a cambiar a ti el nombre. ¿Y usted sabe de dónde vino ese nombre? La Biblia dice que cuando ellos iban a nacer, estos mellizos, Esaú venía primero. Pero Jacob, en el vientre de su madre, le tomó el pie para impedirle salir, para él salir primero. Desde el vientre se estaba peleando esa primogenitura. Te dirá, por eso que yo no creo en la Biblia. Porque ¿cómo eso va a pasar? Si los niños no tienen conciencia. Si la Biblia lo dice, es cierto, hermano. Ese niño era muy despierto. Y la Biblia lo que nos está mostrando a través de esto es que había una lucha desde el vientre de su madre. Eso fue lo que su madre interpretó en su labor de parto. Lo que ella sintió que estaba sucediendo. Había una lucha desde su vientre. Y al saber esto, por discernimiento espiritual, le puso Jacob, suplantador. Tú querías jalar a tu hermano para salir primero. Tú no eres fácil. Y entonces, ¿cómo creció él? Quieto, calladito, mimado, pero tenía todo ese deseo por dentro de lograr, acomodé lugar,
el propósito que se había trazado en la vida. Como Dios conocía su naturaleza, sabía que por más que él insistiera o hiciera esfuerzo, no iba a cambiar. Por más que sus padres le dijeran, no iban a cambiar. No luches más con tus hijos de la manera que posiblemente lo estás haciendo. No luches más con tu esposo. Los Jacob no cambian así. Las mujeres no van a cambiar porque tú se lo digas. La Biblia dice que el hombre cambia cuando Dios lo confronta. Entonces cambia la oración y dile, Señor, confronta a ese hombre en el nombre de Jesús. Revélate a su vida por sueño como lo hiciste como con Jacob. Yo te entrego esa mentalidad de mi esposa, Señor, y comienza a interceder con sabiduría. Y tú verás cómo Dios provoca el cambio. Pero si tú sigues luchando con la naturaleza de tu pareja, de tu hijo, con tu propia naturaleza, no vas a poder provocar un cambio. Porque eso es parte de nosotros, eso está en nuestra condición. El único que puede provocar el cambio que tú y yo necesitamos es Dios, que tiene el poder para hacerlo. Ay, ¿por qué yo no me puedo levantar temprano y hacer las cosas en orden? ¿Por qué es que yo no puedo leer la Biblia y todo se me hace tan difícil? Es un cambio de adentro hacia afuera que tú y yo necesitamos. Porque no es el tiempo de oración lo que va a provocar el cambio. No es que tanto leas la Biblia, no es que tanto asistas a la iglesia. Es que te acerques a Dios y tengas un verdadero encuentro con Él. Y tú dirás en este día, ¿cómo tú sabes que Dios desea cambiarme a mí? ¿Cómo tú sabes si el mismo propósito que Dios tenía con Jacob lo tiene conmigo? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, para que sepas que este mensaje Dios te está hablando a ti. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice la palabra de Dios, que el Señor te dice a ti en esta mañana: al cielo y la tierra pongo de testigo hoy contra ti, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y oye lo que Dios te dice a ti en este día: escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. El Señor ha puesto delante de ti la vida y también la muerte. El Señor ha puesto delante de ti la bendición y también la maldición. El Señor ha puesto delante de ti lo bueno, pero también ha puesto delante de ti lo que no conviene. Pero ¿qué es lo que el Señor te dice a ti en este día? Antes de que parta de este lugar: escoge la vida. Escoge la vida. Y te dice muy claramente, amar al Señor es una decisión. Escucha bien, porque en el verso 20 Él nos está diciendo: amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Es nuestra responsabilidad amar al Señor. Es nuestra responsabilidad escuchar su voz. Es nuestra responsabilidad allegarnos a Él. Y esto traerá vida y largura de días para nosotros. Y traerá bendición en la tierra que nosotros estamos. El que cambia las circunstancias a favor de nosotros, el que trae prosperidad y abre puertas, es Dios. Y posiblemente tú estás esperando que un hombre te bendiga, cuando es Dios que bendice, cuando es Dios que abre los cielos. Cuando la Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere la oportunidad, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso yo te invito en este día que te acerques al Dios que da las oportunidades, que abre las puertas, que provoca los cambios, porque ahí es que está la diferencia que tú y yo estamos buscando, que tú y yo deseamos. Esto significa que tú y yo tenemos que pararnos hoy. Ponte de pie ahí donde estás. Tú y yo tenemos que pararnos hoy y decirle al Señor, como lo hizo Jacob: estoy desesperado. Estoy desesperado y quiero que sepas que quiero que me bendigas antes de yo irme de este lugar.